Bueno, seguimos entonces con esta segunda parte de lo que es Todo es Agro y ya me apuro un poquitito porque tenemos una invitada de super calidad. Le tenemos a la ingeniera ambiental Agustina Benítez. Ella es ex coordinadora de la Red de Jóvenes para la Acción Climática en Paraguay, nada más y nada menos. Y el tema que queremos abordar con ella es justamente el activismo climático en general. Así que bienvenida, Agus. Muchísimas gracias por estar acá y el micrófono es todo tuyo, así que te escuchamos. Queremos conocerte mucho más. Hola a todos, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarnos. Confío, ya nos conocemos hace mucho tiempo. De hecho, bueno, hicimos la carrera de Ingeniería Ambiental juntas y hoy nos toca compartir esta rama profesional que nos apasiona a las dos. Hoy me invitaron para contarles un poco sobre lo que es el activismo climático. Desde el año 2021 yo me involucro en lo que son todas las prácticas juveniles de acción climática. ¿Qué es lo que pasa? Para Paraguay es un tema muy serio el cambio climático, ¿verdad? Es también cierto que en el rubro del agro un poco al cambio climático se le ve con un poco de miedo, como una manera restrictiva para la producción, pero es todo lo contrario, ¿verdad? Desde mi experiencia puedo compartir que entendemos claramente que la agricultura y la ganadería es clave para nuestro país. Sabemos que es básicamente uno de los motores económicos y de antemano comentarles que en este rubro, tanto el agro como la parte ambiental, somos todos amigos, ¿verdad? Ese es un poco el enfoque que seguramente confío compartimos. Eh, Ella mencionó que estuve coordinando la red de jóvenes para la acción climática, que es básicamente un grupo de más de 80 jóvenes alrededor de todo el país que busca hacer actividades en torno a la adaptación al cambio climático. Y solo quería compartirles un par de conceptos para después poder seguir charlando. Si tienen alguna pregunta, me comentan. ¿Qué es el cambio climático? ¿Verdad? De repente hay como mucha confusión entre qué es, cuál es el concepto, es real, no es real. Partiendo de la base de que el cambio climático tiene que ser un cambio en el clima en un periodo extenso, aproximadamente 30 años. Hoy en día vemos que el cambio climático impacta en nuestras ciudades de distintas maneras. Ahora en Europa, por ejemplo, que sabemos que es verano, las temperaturas están alcanzando los 40 grados, también está subiendo el nivel del mar y hay otros impactos que vemos como consecuencias, pero cómo nos afectan a nosotros de manera directa. Solo tomando un ejemplo de los múltiples que existen, mucha gente sabe que, bueno, los calendarios de siembra, por ejemplo, están cambiando ahora. Lo que antes funcionaba, hoy en día ya no está funcionando. Y esto lo que finalmente hace es que afecta a los más vulnerables, ¿verdad? De nuevo, proyectando un ejemplo, por ejemplo, las comunidades indígenas que tenemos en el país, que tienen procesos empíricos de hace cientos de años, hoy en día no se están pudiendo adaptar a estos impactos porque, claro, las técnicas que usaban hace 50 años no le están funcionando porque los patrones climáticos cambian, ¿verdad? Cambia lo que es la lluvia, cambia lo que son las temperaturas y ahí empieza a afectar a toda una cadena, ¿verdad? Y eso es lo que yo les comparto un poco, ¿verdad? Y ahí podemos ir conversando. Ahí creo que estaba mi micrófono habilitado. Justamente me encanta, Agus, que mencionaste esto, porque uno de los conceptos o uno de los temas principales que yo tuve cuando iniciamos este programa que se llama Todo es Agro, a mí me preguntaban, Fío, vos sos ingeniera ambiental, ¿qué haces en un programa que se llama Todo es Agro? Y justamente desde ahí ya nos dimos cuenta que cuán necesario es hablar de todo de todos estos temas y del por qué la ingeniería ambiental no está desligada al agro, sino que van totalmente de la mano. Entonces, el ejemplo que diste es clarísimo. Ahí Marle seguramente ya te va a hacer muchas otras consultas porque diste el ejemplo de lo que son los calendarios de siembra, ¿verdad? Entonces ahí volvemos a lo que Marle ama, que es hablar de los productores y una vez más hacemos El calendario de siembra. Si bien el Ministerio de Agricultura y Ganadería ofrece materiales técnicos como para poder ir apoyando las fechas de los calendarios, para poder también apoyarle a los productores ellos mismos por el ritmo circadiano de cada una de las plantas, uno va viendo justamente de la cantidad de rayos luz que va teniendo las plantas y de que a veces no es suficiente debido a que la siembra fue muy tempranera o muy tardía. Si bien es cierto, mucho
de los productos que actualmente estamos teniendo, al menos en los rubros hortícolas, que es donde más está la agricultura familiar campesina, son variedades genéticas del Brasil, de la Argentina, incluso algunas hasta de México. Vemos que justamente le lleva un tiempo a adaptarse. Contarte un poquito también, Agustina, de que este espacio es justamente como para poder ir generando educación y por ende conciencia. Un poquito antes de vos estuvo desde Estados Unidos hablándonos Lucas Arán, que es un gastronómico y sabe muy de cerca ya lo que es también de repente la calidad de la producción y cómo se ve afectado teniendo en cuenta las cuestiones climáticas. Muchos de nuestros productores hoy por hoy en Paraguay siguen cultivando rubros a cielo abierto y eso justamente genera una problemática gigantesca cuando tenemos muchísima lluvia, muchísimo sol, todo lo que le pueda pasar a su inversión está ahí a la gracia del Señor. Y los que tienen un poquito más la posibilidad de justamente proteger, ya sea con cuestiones bien tecnificadas o de manera empírica, como hacen muchos de nuestros productores paraguayos todavía, es que tenemos lechugas, tomates, locotes, hoy por hoy llenos los supermercados y van variando el precio justamente. Preguntarte, Agustina, aparte de esta formación juvenil que venís haciendo y también trabajando en esa concientización constante, estos 80 jóvenes que están dentro de este grupo, ¿de qué rubros son actualmente hoy? ¿Cuáles serían sus... Sí, totalmente. De hecho, que como mencionaban ustedes, que la gente se pueda adherir a esta causa, no obstante de qué rubro venga, porque muchas veces pasa que la gente dice, no, vos sos ingeniero agrónomo, vos sos ingeniero ambiental o estás cerca. Eso en realidad en la práctica está demostrado que va mucho más allá. Nosotros tenemos chicos que son de relaciones internacionales, que son abogados, que son administradores, biólogos, ingenieros agrónomos, ingenieros ambientales porque claramente la causa, ¿verdad? Va mucho más allá. Hay tantas prácticas que nosotros podemos hacer. El cambio climático, si bien nos impacta muy fuertemente en todo lo que es la producción, en todo lo que es el campo, en las ciudades tampoco estamos exentos de sus impactos, ¿verdad? Cualquiera que vive en Asunción sabe que a la mínima lluvia nos quedamos todos encerrados porque las calles son intransitables. Y de eso me agarro también para comentarles que uno de los recursos más impactados por el cambio climático es el recurso del agua, ¿verdad? Claramente sufrimos en la zona del país, más arriba en el Chaco, por ejemplo, que hace poco hubo una inundación terrible, o años atrás el río Paraguay tuvo su bajante histórica, y eso muchas veces ya me pasó hablando con la gente, por eso yo creo que la capacidad que tienen los jóvenes de instaurar el tema del cambio climático como algo común, ¿verdad? En vez de estar hablando de, digamos, cosas que no nos llevan a ningún lado. Yo siempre digo, ¿por qué no hablamos de temas que nos interpelan realmente en cualquier juntada, ¿verdad? No tiene por qué ser un tema aburrido, ¿verdad? Entonces, yo les mencionaba lo del río. Mucha gente, no sé, no, como que no une las señales, ¿verdad? En el sentido de que si no hay mucha producción, no tenemos que exportar, pero si tenemos mucha producción, pero nuestro río está en una bajante histórica, ¿cómo vamos a sacar nuestro producto del país, ¿verdad? O sea, va mucho más allá. Las cosas en ningún lugar del mundo están aisladas de por sí, ¿verdad? O el suelo mismo, ¿verdad? Ustedes decían, bueno, ahora, por ejemplo, hay que implementar nuevas tecnologías de fertilizantes, de cuestiones así, pero ¿qué pasa cuando viene una lluvia muy fuerte y arrastra absolutamente todo? Lleva a los cursos hídricos que finalmente otra vez toman nuestros animales, tomamos nosotros, y esa degradación es como una bola que se va haciendo cada vez más grande y que en un punto ciertamente hay que cortar porque a la larga nos afecta a todos. Nosotros en la ciudad pensamos, no, eso no va a llegar a nosotros. Pero dando un ejemplo, el lago de Ipacaraí, la gente piensa que es, por ejemplo, San Bernardino, Areguá, y hay ellos más lo que sufren de un lago contaminado, por ejemplo. No, en realidad son 21 municipios que están unidos a través de una cuenca, ¿verdad? Que es como el sistema hídrico que les une a todos. Entonces, de alguna manera lo que pasa en Capiatá va a llegar a San Bernardino, ¿verdad? Y así en todo el país, porque finalmente estamos conectados por nuestros recursos naturales. El- bueno, ingeniera, estamos muy, primeramente muy contentos
por tenerte acá con nosotros y también es muy interesante la iniciativa que tenés. Justo como estaba consultando Marle, también los rubros que están alrededor, estoy escuchando atentamente. ¿Alguna vez tuviste la oportunidad de trabajar con instituciones ligadas al agro, de poder hacer, digamos, capacitaciones o poder hacer también algunos trabajos de índole social? ¿Podés contarnos un poquito también de cómo eso también, cómo ahora mismo estás contando algo que tiene muchísima importancia para nosotros? Nosotros siempre decimos con Marle que realmente la parte ambiental, ese compromiso ambiental no está para nada, no es para nada un antónimo de lo que es la eficiencia en la producción. Al contrario, nosotros sabemos que hay que cuidar los recursos, ¿verdad? Que no son infinitos. ¿Puedes contarnos algunas iniciativas que hayan hecho también, ya sea con productores, ya sea con instituciones? Si tenés algún caso que puedas contarnos, estaría encantadísimo de escuchar. Claro que sí, con mucho gusto. De hecho que, bueno, la red es como, digamos, una coalición de jóvenes que hacen distintos tipos de proyectos y distintos tipos de trabajo, ¿verdad? Nosotros trabajamos en su mayoría con el Ministerio del Ambiente, donde está el Departamento a nivel nacional de Cambio Climático, y a través de eso también tratamos de contribuir un poco a lo que son sus políticas. Como digamos, la base de la red está en Asunción, a nosotros nos cuesta un poco más trasladarnos a lo que es la parte rural, ¿verdad? En ese sentido, como que la gobernanza tiene que descentralizarse todavía un poco, pero sí, algo que les puedo comentar que hicimos el año pasado es trabajar un poco en lo que son las políticas públicas a nivel de cambio climático, ¿verdad? Existe un documento que es como nuestra guía de qué se va a hacer con el cambio climático y por qué esto es importante. Porque hay un ida y vuelta entre lo que son las emisiones a nivel país, que es toda emisión de gases de efecto invernadero es lo que está contribuyendo al calentamiento global, que es la causa de un cambio climático a largo plazo, ¿verdad? Lo que sucede básicamente es que en la atmósfera se acumulan ciertos gases que impiden que la luz solar se reflecte nuevamente hacia la atmósfera, entonces empieza a aumentar la temperatura a nivel global, ¿verdad? Y sabemos que 0,5 grados, 1 grado ya es algo muy grave, ¿verdad? Entonces, lo que sucedió es que a nivel internacional los países trataron de ponerse de acuerdo de modo a tener metas climáticas más ambiciosas. Y a medida que vos vayas cumpliendo esas metas climáticas, esa reducción de emisiones que está ligado, por ejemplo, en Paraguay mucho al cambio de uso de suelo, a la agricultura, a la ganadería, a los residuos, ¿verdad? A medida que vos vayas disminuyendo las emisiones, vos tenés también acceso a financiamiento, a acceso a nuevas tecnologías, digamos, entonces vas como que ganando terreno. Existe también ahora lo que son las deudas verdes, los proyectos que tienen como todo su componente de cambio climático. Entonces, el año pasado estuvimos trabajando más en ese documento que es la contribución nacionalmente determinada, se llama. Básicamente todos los países del mundo tienen uno y nosotros como jóvenes nos tocó, bueno, leer y poder aportar. Y por otro lado, algo que les puedo comentar que también estuvieron haciendo chicos de la red, que es a través de Sembrando Conciencia, es mucho apoyo a la producción en los bañados, ¿verdad? Que como les comentaba también son poblaciones más vulnerables, porque hay que entender también que el cambio climático no le impacta a todo el mundo por igual, ¿verdad? Podría ser un ejemplo urbano como a mí, Agustina, que tengo una casa de material que, no sé, está bien sellado el techo, una lluvia capaz no sea tan grave, no se va a filtrar, no sé, mis electrodomésticos no se van a fundir, pero ¿qué pasa con una persona que está, por ejemplo, en un bañado cuya casa es de techo de chapa, ¿verdad? Entra el agua, moja todo lo que tenía, se echan a perder muchas cosas. Y lo mismo sucede con los grandes productores, ¿verdad? Grandes y pequeños productores. A un pequeño productor una lluvia muy intensa le puede arruinar toda una cosecha, ¿verdad? Mientras que un productor más grande capaz tiene la capacidad de ser un poco más resiliente a ese impacto, ¿verdad? Entonces, lo que sucede con el cambio climático se va traduciendo un poco a todas las partes de la sociedad, casi que por igual, ¿verdad? Entonces, quería dejar más también en claro que el impacto del cambio climático es desproporcional. Y pasa lo mismo, te estaba comentando a nivel ciudad, a nivel productivo, pero también a niveles país, ¿verdad?
que, a ver, tomemos un ejemplo de Paraguay mismo. Por ejemplo, las lluvias, como les mencionaba, en las ciudades son eventos totalmente catastróficos. Nosotros agua pluvial no tenemos, entonces claramente la misma cantidad de lluvia que ocurra en Asunción a que ocurra en, no sé, California, Estados Unidos, no impacta de la misma manera. Entonces, por esos motivos, adaptarnos a esas condiciones requiere también esfuerzos diferenciados. Por ahí lo que funciona de nuevo en Estados Unidos no es lo que funciona en Paraguay. Entonces, por eso también es que se le invita a los jóvenes a que se involucren y que también puedan proponer soluciones de qué podemos hacer, porque realmente al final los que saben qué están pasando son los que están ahí, ¿verdad? Muchas veces las soluciones que vienen como desde, no sé, Alemania, Finlandia y lugares así, al final no resultan acá porque no pueden ver el panorama completo. La parte tecnológica es una, pero como ustedes mencionaban, la parte ambiental es otra, la parte social es otra, la cultura misma es otra, ¿verdad? Sabemos que el cambio climático requiere que actuemos rápido. La velocidad con la que cambian las cosas es muy rápida. Sin embargo, sabemos que muchas veces cambiar la mentalidad de un productor, de un pequeño productor que también se fue capacitando de manera empírica, resulta más, un poco más lento, ¿verdad? Como que de repente algunos no quieren creer que está pasando o piensan que vamos a podernos adaptar con las técnicas tradicionales que tenemos. Entonces, creo que algo que podemos hacer y que muchos chicos en la red también hacen es ir cambiando ese paradigma, ¿verdad? Trayendo gente nueva que hable de estos temas, que exponga y que muestre que, bueno, la manera de adaptarnos es un poco distinta también. Pasa, ingeniera Agustina, audiencia, Marcelo, Fío. Cada vez somos más, Marle. Pues. No, voy a decir toda la lista de Instagram también en segunditos. Justamente hay que entender un poco que el clima o el cambio climático es transversal a todo el mundo. A malas decisiones que han tomado países que hoy por hoy son de primer mundo, hasta ahora nos están afectando a nosotros. Y nuestras emisiones son mínimas. Eso no quiere decir que tenemos que agarrarnos de eso y no hacer cambios. Claro que tenemos que hacer cambios. Pero aquí pasó algo, ingeniera Agustina. Se le estigmatizó muchísimo al productor de alimentos por algo que iba pasando justamente que tiene que ver con todas esas malas decisiones también. No es que hay una capa que bordea todo el Paraguay y que hace que las malas decisiones que tomamos acá en nuestro país nos afecten solo a nosotros. Lo que nosotros hacemos le va a afectar también al señor de Finlandia, a Alemania, a España. Entonces, es hacerlo realmente como lo es. Cambio climático transversal. El industrial, que a veces no podemos ir ni a caminar ahí a la ciclovía de San Lorenzo, porque Inero, ¿verdad? Ahí justamente sería interesante la alianza de los jóvenes y mismo de las personas que están alrededor, denunciar un poquito qué se puede hacer con ese tipo de contaminación olfativa que hay también ahí, que nos afecta directamente. Seguramente nosotros no sabemos ni qué componentes estamos respirando. Entonces, hay un llamado de atención a la industria, a las empresas, a los productores, a cada uno. Y cada uno podemos ir tomando esas acciones. Fue para mí muy satisfactorio conocer el emprendimiento de Fiorella Riveros y saber que justamente el emprendimiento que ella está llevando a cabo tiene un manejo también de sostenibilidad con respecto a su manejo. Y ir compartiendo, ingeniera, empresas y personas que están buscando la forma de solucionar algo que nos atañe a todos. Aprovechando también y mirando el tiempito que nos queda, quería hacerle también, o sea, decirle más que nada a Agustina que nos comparta si hay jóvenes que obviamente los números de nuestros medios por suerte son muy buenos. Entonces, para comentarle nomás también a todos los que nos están viendo, a dónde debo acudir o cuáles son las redes de la red, como para que también puedan estar mirando un poco los trabajos de por ahí si tienen algún tipo de interés. Obviamente el llamado es a todo público, como siempre digo, acá cada uno es responsable de toda desde la elección del producto que consume, ya sean ropa, comida, etcétera. Entonces, hago los contactos de la red, cómo puedo hacer para formar parte. Sí, les comento. Bueno, la verdad que este
tema del cambio climático y cómo se conecta con todas las otras cosas es gigante. Me hubiese encantado tener más tiempo para, bueno, organizar un poco las ideas e ir contándoles, pero les comento que por un lado estuvimos haciendo un podcast hace unos cuantos años que se llama Punto de Fuga. Ahí pueden encontrar como unos 3 o 4 capítulos que tratan de hablar de cambio climático un poco desde cero, ir contando los pasos que hay, también qué se está haciendo a nivel país. Y por otro lado, las redes sociales de la red, para la redundancia, es Acción Climática Paraguay. Les comento un poco cómo es el sistema. Cada año se abre una convocatoria donde se hace una academia de jóvenes líderes por el clima, donde tienen capacitaciones tanto con instituciones del gobierno como con otros profesionales, como para entender un poco realmente cuál es la problemática, sus causas y sus consecuencias. Y luego hay una cumbre en el Congreso Nacional y posteriormente, bueno, pasan, digamos, a formar parte, y es un grupo realmente donde hay una diversidad de jóvenes muy amplia, y también es, yo siempre digo que es una plataforma para llegar a más lugares. Aprovecho nomás para compartir que mi experiencia en la acción climática, si bien yo estoy un poco transicionando a salir de eso, por lo menos en una mirada más juvenil, estoy tratando de migrar un poco más a algo un poco más, digamos, profesional, pero me abrió muchísimas puertas. He visitado varios lugares del mundo, compartido con jóvenes de todas partes, y hoy en día también les aliento a los jóvenes a que vayan buscando, porque muchas veces pasa que hay gente que dice, yo quiero hacer esto, pero no tengo el recurso, yo quiero hacer esto, pero nadie me apoya, ¿verdad? Y es cuestión de encontrar una persona, 2 personas, y la llama se va encendiendo como un fósforo, ¿verdad? Y desde mi experiencia propia le digo que hay financiamiento internacional para jóvenes. De hecho, ahora, por ejemplo, nosotros con un compañero de facultad justamente también, estamos iniciando un emprendimiento de rescate de alimentos para producir, digamos, sopa en una cadena de economía circular, y todo eso, que nos llegó el financiamiento de Italia más o menos, ¿verdad? Así buscando después de varios años, bueno, encontramos. Entonces les animo a las personas que puedan, bueno, iniciarse, y hay muchas oportunidades abiertas. Es cuestión de estar un poco atentos y conectarse con otras personas también. Muchísimo de qué hablar, justamente toda esta financiación verde, también esto de créditos de carbono, todo eso también ayuda justamente a seguir creando conciencia, y que de verdad uno también sienta un poquito la responsabilidad desde la producción. Muchísimas Sí. gracias, Aus. Por esta oportunidad te dejamos libre, pero te prometo que volveremos, porque ya nos tiraste ahí la información de ese mega proyecto que tienen, que yo les sigo vía LinkedIn, así que espero que próximamente podamos contar otra vez con el equipo para que nos cuenten más sobre ese maravilloso proyecto. Vamos a ver el Claro podcast que sí. también. Sí, así mismo. Ingeniera, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por venir a compartir con nosotros. Obviamente la invitación siempre está abierta también de poder seguir conversando, seguir intercambiando también conocimientos. Le felicitamos a vos y a tu compañera por este emprendimiento, por este gran logro, y esperamos poder tener en los siguientes meses muchas más novedades también de los logros que están teniendo con este proyecto. Así que agradecido también contigo. Y bueno, también agradecerle a Fío también que nos hizo también el contacto contigo, ¿verdad? Gracias a ustedes, un gusto, y nos vemos en una siguiente oportunidad. Nos Gracias, vemos. Aus. Gracias, Chao, Inge. chao. Chao, chao. Ahí está, Qué ese fue el interesante. Tadazos que tuvimos hoy. Yo lo que me estoy dando cuenta, chicos, es que nos quedamos muy cortos con nuestros invitados. Para mí que vamos a hacer menos nosotros y más ellos, Totalmente. porque cada pregunta, yo de los invitados de la vez pasada ya me quedé luego con 10, después de con 10. Entonces, para mí que vamos a hacer una mejor distribución de los tiempos. Igualmente, de eso se trata también, es un proceso de aprendizaje todo este, como no me acuerdo si fue Marley o Marce, el círculo de amigos, que es una conversación, y es muy lindo, porque incluso la ingeniera Agustina también dijo que no necesariamente todas las reuniones que hacemos con los amigos tienen que ser así, bueno, vamos a sacar el libro y vamos a hablar de algo así sumamente, sino que tiene que estar ya en la conciencia de todos nosotros para actualizarnos y enseñarnos más que nada. Es una forma de vivir y conectar. Vive acá en cada puerta, es el motivo de la mesa. Vive acá en la heladera,
Es la comida, es nuestra vida, todo es agro. Cuando alguien vuelve a sembrar.